Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos dos casos del detective Sexton Blake. Un caso de secuestro. Hay una dama que quiere verlo, señor. El criado de Sexton Blake, Simmons, se encontraba junto a la cama de su amo, a las 6:30 de una fría y hermosa mañana de octubre, y repitió la información, mientras el detective abría un ojo inquisitivo hacia él, y luego miraba el reloj. «Por Dios, Simmons», dijo Blake, cerrando el ojo y hundiéndose más en la almohada. «Acabo de acostarme. Dile que llame más tarde». «Parece estar muy afligida, señor», dijo Simmons respetuosamente. «Es joven, y también extraordinariamente bonita». «Me parece que es viuda, señor». Blake se sentó, y le señaló en silencio su bata a Simmons, para que se la acercara. «La veré en 5 minutos», dijo levantándose, «y bueno, esperaré a verificar tu declaración, Simmons, antes de decirte mi opinión sobre ti». Afortunadamente para el discreto Simmons, la opinión que Blake tenía de él mejoró enormemente en cuanto vio a su visitante. Era ciertamente joven, no aparentaba mucho más de 20 años, y maravillosamente hermosa, con uno de esos rostros melancólicos y delicados que cualquier pintor querría inmortalizar. Y ciertamente, se encontraba sumida en una profunda angustia, como lo atestiguaban elocuentemente las lágrimas que brotaban de sus ojos, los labios temblorosos y la intensa palidez de su rostro. Blake la miró con preocupación, y apenas tuvo tiempo de saltar hacia ella y sostenerla, evitando que cayera al suelo desmayada. La sentó en un sillón mullido, la envolvió en una manta y le puso una almohada bajo la cabeza. A continuación, le trajo una copa de brandy, que casi le obligó a beber entre los dientes apretados. «Quédese quieta 5 minutos, hasta que se recupere», dijo. «Mientras tanto, yo terminaré de asearme». Cuando regresó, la encontró de pie, con los ojos brillantes de esperanza, y todo su rostro electrizado por un nuevo coraje. «Mejor así», dijo Blake alegremente. «Ahora siéntese, y cuénteme todo sobre su problema». «Es muy urgente», dijo ella. «¿No quiere venir conmigo enseguida?» «Se lo puedo decir en el taxi, mientras vamos a mi casa en Hampstead». «Claro que iré», dijo Blake, mientras se ponía el abrigo y cogía un par de mantas y un cojín. En 2 minutos, la acomodó en un rincón del automóvil, se sentó a su lado, y el coche arrancó. «Me robaron a mi pequeño de 5 años durante la noche, señor Blake», dijo. «Cuando me acosté a las 12, mi niño estaba dormido en la habitación contigua a la mía. Me desperté de repente a las 4:30, presintiendo que algo andaba mal. Corrí a su habitación, pero su camita estaba vacía. La ventana del dormitorio estaba abierta de par en par. Toda su ropa estaba allí, pero el niño había desaparecido. Creí que me volvía loca por la angustia». Se le quebró la voz, y se tapó la cara con las manos. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Blake. «Me llamo Eileen Carter», dijo. «Todos mis familiares han muerto. Estoy literalmente sola en el mundo, salvo por mi hijo». «¿Y los parientes de su marido?» «Ni siquiera sé quiénes son, ni dónde viven», respondió la señora Carter. «Conocí a mi esposo en Sicilia, hace 7 años. Era artista. Me dijo que Carter era un nombre falso, pero no me importó. Éramos muy felices, y él tenía mucho éxito con sus cuadros. Luego vinimos a Londres, y adquirimos esta casa de campo. Pero una noche, hace poco más de un año, mi marido salió a caminar por Golders Green, y nunca regresó. No he vuelto a saber de él, desde entonces». «¿No tuvieron ninguna pelea?», preguntó Blake suavemente, profundamente conmovido por la desolación en su voz. «Jamás», respondió ella con vehemencia. «Nunca habíamos tenido una mala palabra. Nuestro amor era perfecto». Blake no se atrevió a hablar, y durante varios minutos avanzaron con el coche, bajo la luz creciente, en absoluto silencio. «La suya es una historia muy extraña y triste», dijo Blake, «pero la animo a tener esperanza. No cabe duda de que existe una relación muy estrecha entre la desaparición de su esposo y la de su hijo. Hizo muy bien en acudir a mí de inmediato. No hay delincuente que pueda llevarse a un niño por la noche, sin dejar rastro, y aunque sea un hilo,
lo rastrearé hasta el final. ¿Tiene, por supuesto, fotografías de su esposo y de su hijo? De mi hijo sí, respondió la señora Carter, pero mi esposo nunca se dejó fotografiar. Aún así, le sonrió de repente, un día hice un pequeño boceto de él, y se le parece mucho. Excelente, dijo Blake. La astucia de su amor engañará toda la astucia de sus enemigos. ¿Es esta su casa? Sí, respondió la señora Carter. Y esa que está en la puerta es mi vieja criada. Blake se volvió hacia el chófer. Ve lo más rápido que puedas, dijo, y tráeme la mejor bicicleta que encuentres. Aquí tienes 5 libras. Si no puedes alquilar una, cómprala. Vuelve con ella enseguida. Te contrato por hoy. Eso está hecho, señor, dijo el chófer con jovialidad. Blake siguió a la señora Carter al interior de la casa. Espero que su sirviente no haya entrado en la habitación, dijo Blake ansiosamente, mientras se unía a su cliente bajo el porche. Cerré la puerta con llave, dijo la señora Carter, en el momento en que pensé en venir a verle. Blake asintió distraídamente. Su mirada estaba fija en un sendero que pasaba junto a la casa, lejos del brezal, cubierto de musgo y cargado de rocío. ¿Ese camino pasa bajo la ventana de la habitación de su hijo? Preguntó. Sí, respondió ella. Pasa por debajo y atraviesa el jardín, hasta una verja que da al brezal a la izquierda, y a un callejón estrecho a la derecha. El callejón desemboca en la carretera. Primero revisaré eso, dijo Blake. Por favor, suba a la habitación de su hijo, pero tenga cuidado de no tocar nada. Caminó hacia el sendero, donde su perspicaz mirada había detectado varias huellas a intervalos regulares. Eran las huellas de una bota particularmente pulcra, fina y puntiaguda. Siguió su rastro, hasta llegar debajo de la ventana del hijito de la señora Carter, anotando y verificando cuidadosamente sus medidas. Allí, las huellas eran confusas, pero no había rastro del pie de ningún niño. Continuó su camino, siguiendo el rastro, ahora más pesado y apresurado, hasta que lo llevó a la verja de la que había hablado la señora Carter. Se le escapó una exclamación de alegría, al observar que la mitad del panel inferior había sido arrancada a patadas, dejando un gran hueco. La razón era obvia, pues la parte superior de la puerta estaba provista de una apretada hilera de púas. Se inclinó hacia adelante, examinando los bordes dentados del panel roto, de uno de los cuales pendía una tira de franela rosa, mientras que del otro colgaba un trozo de fina sarga azul. Cogió ambos y los guardó en su bolsillo. Se deslizaba por el agujero, cuando el destello de algo entre la hierba alta atrajo su atención. Se abalanzó sobre él y lanzó un agudo silbido al ver que era un botón de chaqueta de forma peculiar, hecho de una piedra parecida a un ojo de gato. Buscó con cuidado, pero ningún otro hallazgo recompensó sus esfuerzos. Pasando por el agujero, siguió el rastro hasta el sendero que conducía de vuelta a la carretera. Era un camino asfaltado, húmedo por la niebla nocturna, y el rastro se mantuvo hasta llevarlo a la carretera. La cruzó, pasó junto al estanque y llegó a la huella de un gran coche con neumáticos de clavos, cuyo morro apuntaba hacia Frognal. Corrió de regreso a la casa, y subió a la habitación donde lo esperaba la señora Carter. ¿Es esto parte del pijama de su hijo?, preguntó, mostrándole la franela rosa. Ella palideció y asintió, incapaz de hablar. No tenga miedo, dijo, no se lo habrían llevado si hubieran querido hacerle daño. Olfateó el aire, corrió hacia la almohada, y se la apretó contra la cara. Esos brutos lo drogaron, murmuró. Deme la fotografía y el retrato, por favor, señora Carter. Oigo venir el taxi. Debe empacar algunas cosas, avisar a su criada, cerrar la casa, y esperarme en mi apartamento. Dígale a mi criado que la atienda y le prepare el desayuno. Puede que yo no regrese hasta bien entrada la mañana. Blake casi le arrebató los retratos de las manos, bajó corriendo las escaleras, le quitó la bicicleta al chófer, y se fue, gritándole que esperara a la dama, y la condujera a Baker Street. Era una esperanza remota, una esperanza desesperada, la que albergaba, y lo sabía. Porque el tráfico matutino ya estaba en marcha. Pero confiaba en su vista experta, para distinguir la huella de esas ruedas monstruosas,
entre la aún tenue maraña de taxis, autobuses y furgonetas, y cualquier dato, por pequeño que fuera, le era de incalculable valor en esa fase de la investigación. Pero la pista que obtuvo fue vaga. Siguió el coche por Hampstead y Wellington Road. Pero frente a la estación de St. John's Wood, todo rastro se perdió en el torrente de tráfico. El policía de guardia recordaba haber visto pasar un coche grande y oscuro, creyó que negro, a toda velocidad de madrugada, en dirección al pueblo, pero nada más. Blake le presionó para que le diera la matrícula, pero aparte de recordar que las letras empezaban por ZQ, no pudo dar ninguna información. Aún así, era algo. Un coche oscuro, probablemente negro, con las letras ZQ, era ya una pista importante, pensó Blake. Y girando su bicicleta, pedaleó con fuerza hacia Euston. Allí envió un largo telegrama a la señora Carter, dejó su bicicleta en la oficina de correos, para que la reenviaran a Messenger Square, y 5 minutos después, estaba en un expreso con destino a Birmingham. A las 9 de la noche de ese mismo día, Albert Carteris Waverley, sobrino del anciano barón Mortown, se levantó de cenar en su club, y por 20ª vez, envió al Botones a preguntar si había llegado un telegrama para él. El anciano barón se estaba muriendo, y su fallecimiento era cuestión de horas. Y su sobrino y heredero ansiaba enormemente que llegara el momento que le correspondiera asumir tan honorable posición, y lo hiciera dueño de varios miles de libras al año y diversas propiedades. El chico regresó radiante, trayendo en una bandeja no uno, sino 2 telegramas. Waverley los agarró, y abrió uno de golpe. Echó un vistazo, y dejó escapar un gran suspiro de alivio. Era del abogado de la familia Mortown, y decía: «Informo a su señoría, que el barón falleció pacíficamente a las 7:30 de esta noche». Con un gesto lánguido, el nuevo barón pasó al segundo telegrama, y el contenido de este último transformó su semblante con tal expresión de ferocidad, que el servicial Botones huyó aterrorizado. El segundo mensaje decía: «El pájaro se escapó de la jaula. Venga de inmediato». Waverley se tambaleó en lugar de caminar, desde el club hasta la calle. Caminó un poco, antes de tomar un taxi. Luego, eligiendo uno que pasaba, le pidió al chofer que lo condujera hasta Blantyre Street, Chelsea. Detuvo el coche al final de la calle, y tras despedirlo, se dirigió a una pequeña casa de aspecto siniestro, situada al fondo de un jardín descuidado, con árboles sombríos. Abriendo la verja con llave, pasó por el camino de entrada y llamó de forma peculiar a la puerta. Se abrió un poco, y una voz ronca preguntó: «¿Es usted, jefe?» «¿Quién más puede ser, inútil?», fue la brusca respuesta de Waverley. La puerta se abrió lo suficiente para que entrara, luego se cerró nuevamente, dejándolo parado en completa oscuridad. «¿Puede encender una cerilla?», dijo la misma voz ronca. Waverley encendió una cerilla. Pero en cuanto lo hubo hecho, le pusieron unas esposas en las muñecas, y una linterna eléctrica le mostró los rasgos de Sexton Blake. «Para ser tan astuto, cayó usted fácilmente en mi trampa telegráfica», dijo Blake. «Queda detenido por secuestro. Atrapé a su cómplice esta tarde. Por aquí, canalla». Blake habló con una intensidad casi salvaje, ajena a su carácter habitual. «Este es el hombre que lo ha mantenido en este encierro durante todo este tiempo, señor Carteris», dijo, dirigiéndose a un hombre apuesto aunque tristemente demacrado, que con un niño de cabello dorado en sus rodillas, estaba sentado en un banco contra una pared desnuda y sucia. «Mi primo Waverley», jadeó el hombre sorprendido. «Él mismo. Él fue quien ordenó su secuestro», dijo Blake. «Pero, ¿por qué? ¿Y cómo lo averiguó usted? ¿Cómo pudo encontrarme?», preguntó Carteris, después de un largo silencio, durante el cual miró con curiosidad el rostro hosco y vengativo de su primo. «Todo lo hizo por la herencia del barón de Mortown, su padre. Porque usted es el único hijo vivo del barón, ¿no es así?». «Sí, es cierto», asintió Carteris. «Pero hace mucho tiempo que ya no tenía relación con mi padre. Yo quería ser pintor, viajar, y él nunca estuvo de acuerdo. Quería que yo me ocupase de administrar las propiedades de la familia y me preparase para sucederle. Pero a mí
Nunca me interesaron ni el título ni la riqueza. Por eso me fui, para vivir la vida que yo ansiaba. Mi padre nunca lo entendió. Usted usaba el apellido Carter, en lugar de Carteris, para ocultar su identidad, continuó Blake. Pero cuando volvió a Inglaterra, junto a su esposa y su hijo, su padre, que se encontraba ya muy enfermo, supo de su regreso y se puso en contacto con usted, ¿verdad? En efecto, fui a verle y nos reconciliamos. Quería conocer a su nieto, y yo le prometí que así sería. Pero no fue posible, porque al cabo de 2 días de esa visita a mi padre, me secuestraron. Y mi esposa aún no sabía nada de todo esto. Supongo que ahora comprende la razón de ese secuestro, organizado por su primo Albert Waverley. Como hijo de Lord Carteris, el título y la fortuna deben ser heredados por usted, y después por su hijo. La ambición de su primo le hizo idear este horrible plan, para librarse de ustedes dos, y convertirse en el único heredero de Lord Moortown. Cuando se enteró de que usted había regresado, y se había reconciliado con su padre, decidió hacerle desaparecer cuanto antes, sabiendo que la salud de Lord Carteris era muy delicada. Lamento decirle, señor, que su padre ha fallecido. Blake hizo una pausa, respetando el dolor del pintor, que bajó la cabeza apesadumbrado. Sabía que mi padre estaba muy enfermo, y temía que esto sucediese en cualquier momento. Lo único que me consuela es pensar que, antes de morir, pudimos reconciliarnos. Pero siento que no pudiera conocer a su nieto, dijo, acariciando la cabecita de su hijo. Luego, haciendo un esfuerzo por sobreponerse, añadió, pero, dígame, ¿cómo descubrió usted todo esto? Bien, no fue fácil, dijo Blake. De lo que estaba seguro, era de que su desaparición y la de su hijo estaban íntimamente relacionadas, y que cuando consiguiera encontrar a uno, encontraría también al otro. Mis primeras pistas para comenzar a investigar fueron un botón, que hallé cerca de la verja rota, y un pedazo de tela azul, prendido en ella. Tuve que visitar muchas sastrerías de Londres, hasta llegar hasta un sastre de Bond Street, quien reconoció al instante el botón, como perteneciente a un traje exclusivo de sarga azul, que le había vendido al señor Waverley. Por tanto, ya tenía identificado al hombre que se había colado en la casa de Hampstead, y había secuestrado al niño. El resto fue bastante fácil. Encontré el taller donde su primo había alquilado el gran Mercedes negro con matrícula ZQ43. Tras muchas dificultades, rastreé el coche hasta esta casa, y conseguí entrar a la fuerza, y arrestar a Flood, el cómplice de Waverley, que ha sido su carcelero durante todo este tiempo. Luego envié un telegrama a Waverley, en nombre de Flood, haciéndole creer que usted y el niño habían huido, y que debía venir urgentemente, y aquí está. 20 años es la pena máxima por secuestro. Y si puedo evitarlo, no le caerá menos. Media hora después, Blake condujo al nuevo barón Moortown y a su hijo, hacia sus aposentos en Baker Street. Abrió la puerta silenciosamente. La señora Carteris se puso de pie de un salto. ¿Tiene buenas noticias?, gritó con ansiedad. Mejores de lo que imagina, dijo Blake en voz baja. Los he traído de vuelta, a su hijito y a su marido. ¿Me ha traído a los dos?, exclamó ella, con los ojos encendidos por un brillo de esperanza y alegría. ¿De veras, a los dos, señor Blake? Blake empujó al hombre y al niño dentro de la habitación, y cerrando suavemente la puerta, se encaminó con pasos rápidos y desiguales hacia la noche. Fin. Operación a medianoche. Entre las 10:30 y las 11, de una brumosa noche de noviembre, el doctor Dyson, un joven cirujano en ascenso, que recientemente se había establecido en Maida Vale, fue visitado por un hombre que llegó en una berlina y que dijo llamarse señor Hood. El señor Hood, que parecía muy alterado, explicó que su hijo, de 22 años, estaba examinando un revólver cargado, cuando el arma explotó accidentalmente y prácticamente le destrozó un dedo. Explicó además que habían llamado a su médico de cabecera, el doctor Fox, de Elgin Avenue, y que éste, al no ser cirujano, les había aconsejado llamar al doctor Dyson. Dice que habrá que amputarle el dedo, dijo el señor Hood, y me pidió que me asegurara de decirle
que trajera todos los instrumentos y vendajes necesarios y cualquier anestésico que desee usar. Todavía está en mi casa, en St. John's Wood Road, y con gusto le brindará toda la ayuda posible. El doctor Dyson preparó rápidamente su maletín quirúrgico, le dijo a su hermana, con la que convivía, a dónde iba, y se fue con el señor Hood. Y desde el momento en que subió a la berlina, desapareció tan completa y misteriosamente, como si se hubiera derretido en el aire. Cuando su hermana bajó a desayunar a la mañana siguiente, y supo que su hermano no había regresado, empezó a inquietarse. Más tarde ese mismo día, fue a ver al doctor Fox, quien inmediatamente declaró que toda la historia del señor Hood, en lo que a él respectaba, era una invención absoluta. No conozco a nadie llamado Hood, dijo. Últimamente, no he visto a ningún joven con una herida de bala en la mano. Desde luego, no envié a nadie anoche a buscar al doctor Dyson. Medio loca de miedo, la señorita Dyson contactó de inmediato con la policía. Se iniciaron investigaciones, que solo revelaron que nadie con el apellido Hood residía en St. John's Wood Road, mientras que todos los esfuerzos de la policía por localizar la berlina resultaron completamente infructuosos. Al día siguiente, la señorita Dyson consultó a Sexton Blake, pero, aunque el detective se dedicó a la investigación, con toda su habilidad y ardor habituales, sus esfuerzos no resultaron más exitosos que los de la policía. Mientras tanto, por supuesto, los periódicos se habían enterado del caso, y durante los siguientes 10 o 15 días, la misteriosa desaparición de un médico de Londres fue la comidilla del país. Pero al cabo de poco tiempo, aparecieron otros asuntos que distrajeron la atención del público, y el doctor Dyson fue olvidado por todos, excepto por su hermana, Sexton Blake y la policía, y su desaparición quedó relegada a la voluminosa lista de misterios sin resolver de Londres. Y así terminó el primer acto de uno de los dramas más interesantes, en los que Sexton Blake tuvo un papel destacado. El telón se levantó para el segundo acto, exactamente 3 semanas después de la desaparición del doctor Dyson. En sus habitaciones de Baker Street, Sexton Blake acababa de desayunar, sobre las 7:30 de la mañana, cuando su casera le informó que había un caballero abajo que deseaba verlo. Y cuando el caballero fue conducido a su presencia, resultó ser el doctor Dyson. No hace falta decir que Sexton Blake se sorprendió enormemente, pero la sorpresa inicial del detective no fue nada comparada con su desconcertado asombro, cuando el doctor Dyson procedió a relatar la siguiente sorprendente historia. Cuando seguí al señor Hood hasta el carruaje, explicó el doctor Dyson, vi que había un hombre dentro, y en cuanto el carruaje arrancó, este hombre y el señor Hood sacaron un revólver cada uno y me apuntaron a la cabeza. El señor Hood admitió entonces con calma que la historia que me había contado en mi consulta era un invento. Confesó que la había inventado para convencerme de ir con él, pero se negó a decir por qué quería que lo acompañara, ni a dónde me llevaba. Me advirtió que su acompañante y el conductor del coche, ambos extranjeros, como descubrí después, con un conocimiento muy limitado del inglés, actuaban en connivencia con él, y que ninguno de los tres dudaría en dispararme en el acto, si ofrecía resistencia. Al mismo tiempo, me dio su palabra de honor, de que si actuaba con sensatez y no armaba alboroto, no me ocurriría ningún daño. Como estaba completamente en poder de mis captores, y obviamente eran hombres desesperados, no tuve más remedio que rendirme. Tras dar mi palabra de que no intentaría escapar, me vendaron los ojos con un pañuelo de seda. No podía ver las calles por las que pasaba el carruaje, y lo único que sé es que, tras conducir unos 3/4 de hora, el carruaje se detuvo y me ordenaron bajar. Me introdujeron en una casa, me llevaron al piso de arriba y me dijeron que me sentara. Después de un rato, me quitaron la venda de los ojos y me encontré en una pequeña habitación con muebles baratos. Había 4 hombres en la habitación, 3 de los cuales iban armados con revólveres. La puerta estaba cerrada por dentro, y las contraventanas de la única ventana estaban cerradas. Uno de los hombres era el señor Hood, que parecía inglés. El segundo y el tercero eran el conductor del carruaje y el hombre que había viajado en el coche con Hood y conmigo. Ambos eran evidentemente extranjeros. El cuarto estaba acostado en la cama, y lo único que puedo decirle de él es que parecía un joven de 21 o 22 años. Creo que era extranjero, pero no estoy seguro,
pues nunca le vi la cara, porque la parte superior de su rostro estaba oculta por una máscara de terciopelo negro, y la inferior estaba cubierta con tiras de esparadrapo. «Este es su paciente», dijo el señor Hood, señalando al joven que yacía en la cama. «Y lo único que queremos es que le ampute el dedo medio de la mano derecha, a la altura de la segunda articulación». Examiné el dedo, y para mi asombro, descubrí que estaba perfectamente sano y sin lesiones. No tenía absolutamente nada malo, nada que requiriera una amputación. Era un dedo tan sano, tan libre de deformidades o enfermedades, como cualquier otro que haya visto. Naturalmente, exigí una explicación, pero me respondieron sin rodeos, que no me correspondía hacer preguntas, sino simplemente hacer lo que me pedían. Le consulté al hombre en la cama, pero solo dijo: «Deseo que haga lo que dice el señor Hood». Fue el curioso acento con el que pronunció estas palabras lo que me hizo pensar que era extranjero. Quizás piensen que fui un cobarde, pero al final, con el acuerdo de que podría salir de casa en cuanto realizara la operación, accedí a hacer lo que mis captores deseaban. No podía imaginar qué significaba todo aquello, pero el propio sujeto parecía dispuesto a que le amputaran el dedo, y me amenazaron de muerte si me negaba a realizar la operación, así que, resignado a lo inevitable, accedí. Como no tenía médico que me ayudara, me vi obligado a administrar cloroformo yo mismo, además de realizar la operación. Y mientras le daba el último punto, me horroricé al descubrir que mi paciente se había desplomado. Le había administrado demasiado cloroformo. Se estaba muriendo. Nunca olvidaré la escena que se produjo, cuando les anuncié esto al señor Hood y a sus dos cómplices. Me apuntaron con sus revólveres y profirieron los más terribles juramentos, de que si mi paciente moría, no sobreviviría ni medio minuto. Intenté la respiración artificial, pero sin ningún resultado, y entonces le dije al señor Hood, si pudiera conseguir unas cápsulas de cierto medicamento, llamado nitrito de amilo, podría hacerle reaccionar. Es la única posibilidad. «Hay una farmacia en la esquina», dijo Hood con entusiasmo. «Escriba una receta para lo que necesita, pero no la firme con su nombre. Fírmela con el nombre de algún otro cirujano o médico conocido, luego démela, yo iré a la farmacia y le conseguiré lo que necesita». Me entregó una hoja de papel, donde escribí un pedido de media docena de cápsulas de nitrito de amilo, firmándola con el nombre, que Dios perdone la falsificación, de Sir Andrew Barker. Hood me la arrebató de la mano, casi antes de que terminara de firmar, y salió corriendo de la habitación. Enseguida regresó con el medicamento que necesitaba. Actuó como por arte de magia. Mi paciente se recuperó rápidamente, y un cuarto de hora más tarde, estaba listo para marcharme. Probablemente pueda adivinar lo que sucedió después. En resumen, me informaron con aspereza que debía permanecer prisionero en la casa, hasta que mi paciente se recuperara por completo de los efectos de la operación y hasta que la herida cicatrizara. En vano protesté. Permanecí prisionero, curando la herida del paciente a diario. A las 2 de la mañana, me vendaron los ojos de nuevo, me sacaron de la casa y me metieron en la berlina. El señor Hood me acompañó, y tras una hora de viaje, la berlina se detuvo. El señor Hood abrió la puerta, me levantó a rastras, y me dio un empujón que me hizo salir volando del coche. Para cuando logré ponerme de pie y arrancarme la venda de los ojos, la berlina había desaparecido. Tras vagar un rato desorientado, descubrí que estaba en Hampstead Heath. Una vez que supe dónde estaba, el resto fue sencillo. A las 4 de la tarde ya estaba de vuelta en casa, y después de que mi hermana me contara que, tras denunciar mi desaparición a la policía, había acudido a usted en busca de ayuda, decidí venir aquí yo mismo, a exponerle el caso y pedirle consejo. Y ahora que ha escuchado mi historia, concluyó, ¿qué opina de todo el asunto? ¿Por qué me secuestraron y me obligaron a realizar esa operación, aparentemente innecesaria? ¿Quiénes eran mis captores, y cuál era su objetivo? Esas son preguntas que no puedo responder ahora mismo, dijo Sexton Blake. Necesito más información, que creo que puedo obtener, antes de permitirme el lujo de formular teorías. Mientras tanto, por favor, dígame. Interrogó extensamente al doctor Dyson sobre la apariencia de sus captores y otros detalles. Luego,
simplemente le aconsejó que se fuera a casa y dejara el asunto en sus manos. Tras la partida del Dr. Dyson, el detective redactó una circular y la llevó a una imprenta de Euston Road. A las 11, se habían impreso varios cientos de ejemplares, y a las 11:30 estaban en manos de una agencia de envíos. Esa tarde, todas las farmacias del área metropolitana recibieron la siguiente comunicación. Estimado señor, poco después de la medianoche del 26 de noviembre, alguien acudió a un farmacéutico londinense y le pidió que le dispensara una receta de 6 cápsulas de nitrito de amilo. La receta estaba escrita a lápiz y supuestamente firmada por Sir Andrew Barker. ¿Era usted el farmacéutico? De ser así, le ruego que mantenga esta comunicación en secreto y me envíe un telegrama de inmediato a mis oficinas en Baker Street. Yo me haré cargo de todos los gastos. Firmado, Sexton Blake. El telegrama esperado llegó alrededor de las 4:30. Provenía de un químico llamado Howard, cuya farmacia estaba situada en la esquina de Asbury Road, Maida Vale, a unos cientos de metros de la casa del Dr. Dyson. Simplemente indicaba que el señor Howard había dispensado la receta a la que se aludía en la circular de Sexton Blake. Un coche de alquiler condujo rápidamente a Blake hasta la puerta de la farmacia del señor Howard. La receta la trajo un caballero llamado Berry, dijo el farmacéutico. Llegó sobre las 12:30. Como ya había estado antes en mi farmacia, y como no tenía motivos para dudar de la autenticidad de la receta, le di lo que me pidió. ¿Hice algo mal? En absoluto, dijo Sexton Blake. No podría haber hecho otra cosa. ¿Dónde vive el señor Berry? Vivía en esta calle, en el número 19, respondió el farmacéutico. Es una casa amueblada, que el señor Berry alquiló por un corto tiempo, hace unas 6 semanas. Se instaló allí con otros 3 hombres, que parecían ser extranjeros. Dice usted que ese Berry vivía en esa dirección. ¿Quiere decir que ya no vive allí? En efecto. Él y sus 3 compañeros se fueron esta mañana. Los vi alejarse en un vehículo todoterreno, con un montón de equipaje. ¿Y no sabe dónde fueron? Solo sé que mi hija me contó después que oyó al señor Berry decirle al conductor que los llevara a la estación Victoria. 15 minutos después, Sexton Blake llegó a Victoria, donde una breve encuesta entre los mozos de estación reveló que 3 hombres, que coincidían con la descripción que el Dr. Dyson había hecho de sus captores, y un cuarto hombre, que sin duda era el paciente del Dr. Dyson, habían partido a las 9:45 de la mañana hacia Queenborough. El trayecto de las 9:45 de Victoria a Queenborough es un tren-barco, utilizado por quienes desean cruzar al continente, por la ruta Queenborough-Flushing, que es la ruta favorita para ir a Berlín y más allá. El detective entrevistó a los funcionarios de la taquilla. Uno de ellos reconoció al instante al señor Berry, alias señor Hood, por la descripción de Sexton Blake. Él y sus 3 compañeros viajaron a San Petersburgo, dijo, vía Flushing y Berlín. Y salieron de aquí a las 9:45 de esta mañana, dijo Sexton Blake. ¿A qué hora llegarían a Queenborough? A las 11 en punto. Entonces, obviamente, no puedo detenerlos en Queenborough. Se habrán ido hace unas horas. ¿A qué hora llegarán a Flushing? Alrededor de las 6:30. El detective miró su reloj. Bien, dijo. Puedo atraparlos en Flushing. Se dirigió a la oficina de correos, desde donde envió un extenso telegrama al jefe de policía de Flushing. Unas horas después, recibió una respuesta. Los 4 hombres arrestados, esperamos sus instrucciones. A las 6:30 del día siguiente, el detective y el Dr. Dyson llegaron a Flushing, donde el jefe de policía los recibió en el embarcadero. Lo han confesado todo, fue su saludo, pronunciado en un inglés excelente. Pero su confesión era superflua. A partir de los documentos encontrados entre su equipaje, fue fácil deducir toda la conspiración. ¿Se trataba de una conspiración?, preguntó el Dr. Dyson con vehemencia. A modo de respuesta, el jefe de policía le mostró una copia de un anuncio que, en varios idiomas, había aparecido a intervalos, durante los últimos meses,
en los principales periódicos europeos. En este anuncio, publicado por orden de los tribunales rusos, se ofrecía una recompensa por la dirección actual, si vivía, o por una prueba de fallecimiento, si había fallecido, de un tal Iván Figorsky, quien, por la muerte de varios familiares, había adquirido inesperadamente una fortuna de varios millones de rublos. Se adjuntaba al anuncio una descripción de Figorsky, que indicaba, entre otras cosas, que le habían amputado el dedo medio de la mano derecha a la altura de la segunda articulación a consecuencia de una lesión. Figorsky falleció en una pensión de París hace unos 3 meses, dijo el jefe de policía, y todas sus pertenencias, incluidos varios documentos que acreditaban su identidad, fueron confiscadas por un compañero de alojamiento, también ruso, llamado Trepov. Cuando Trepov vio el anuncio que acabo de mostrarles, concibió la idea de hacerse pasar por Figorsky, a quien se parecía mucho en altura y complexión, y cuya historia conocía íntimamente, y reclamar su herencia. Sin embargo, había un gran obstáculo en su camino. Se parecía lo suficiente a Figorsky como para satisfacer a los abogados, salvo en un aspecto: todos sus dedos estaban intactos. Para completar el parecido con Figorsky, por lo tanto, era esencial que le amputaran el dedo medio de la mano derecha, a la altura de la segunda articulación. El resto lo pueden adivinar. Trepov, acompañado de 2 amigos franceses, llamados Monceau y Leroux, llegó a Inglaterra, y con la ayuda de un inglés llamado Thompson, llevó a cabo la astuta conspiración de la que usted fue víctima. Fue Thompson, haciéndose pasar por Berry o Hood, según el momento, quien acudió a usted, doctor, y lo convenció de ir a su casa. Fue Monceau quien condujo la berlina, alquilada para la ocasión, y fue Leroux quien lo acompañó hasta la casa de Ashbury Road, también alquilada para la ocasión. Y de no ser por el señor Sexton Blake, Trepov se habría presentado en el despacho del abogado en San Petersburgo, para reclamar la herencia de Figorsky. No es necesario detallar las consecuencias. Basta decir que, tras el testimonio de Sexton Blake y el Dr. Dyson, los 4 implicados en el caso fueron condenados a largas penas de prisión. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.